Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y a todos. Eh, Estamos en el space del laboratorio electoral, en el de este mes. Cada mes hacemos un space con diferentes temas. El mes pasado hablamos sobre la reforma electoral. Ahora vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones que tuvimos el domingo. A mí me parece que hay mucho que analizar. Eh, Desde diferentes perspectivas, desde la organización de la elección, los resultados per se. Creo que uno de los temas que está ahorita muy en boga es las coaliciones. ¿Funcionan, no funcionan las coaliciones? Movimiento Ciudadano aporta, no aporta, hace la diferencia, no hace la diferencia, la pérdida de registro de los partidos. Creo que hay muchos temas. Y bueno, para hablar de ellos, tenemos unos y unas invitadas de lujo, como siempre. Nos acompaña el día de hoy Alejandra Tello, ya ha estado con nosotros Ale, es eh, profesora investigadora en la Escuela Judicial Electoral y el día de hoy va a estar con nosotros. Nos acompaña también Georgina de la Fuente, es profesora en el Tecnológico de Monterrey y además analista política. La encontramos en diversos espacios. Ya te he estado escuchando, Georgina, en Latinus, en el Washington Post y bueno, en diferentes espacios, algunos que nos ha tocado compartir. También está con nosotros Ernesto Núñez Albarrán. Él es periodista y bueno, experto en temas políticos. Él está también, ha estado en Aristegui Online y es asesor en el INE México, y nos va a acompañar, yo creo que en un momento se conecta, Paco Abundis, director de parametría encuestador. Vamos a platicar, les voy a ir dando la palabra a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. La idea es que sean, como siempre, intervenciones cortas, breves, en las cuales vayamos atendiendo a diferentes preguntas que iré haciendo. ¿No? Y bueno, para empezar, si están de acuerdo, podemos empezar. Me gustaría que habláramos un poco sobre cuál es el balance en general de la jornada electoral y de los resultados, ¿no? Yo lo he dividido como en dos puntos. Una cuestión es cómo salió la jornada, cómo se vivió la jornada. Me parece que hoy en día, con el ataque que hay a las autoridades electorales, es importante evaluar su papel, cómo lo hicieron. Casualmente la reforma electoral propone desaparecerlas, propone reformarlas completamente. Creo que hay que ver si hicieron una muestra importante de buena organización o no, a ver qué piensan, y los resultados al final, ¿no? 6 gubernaturas, ayuntamientos en Durango, Congreso. Entonces, no sé qué opinan. Georgina, te daría la palabra en primer lugar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Arturo. Buenas noches y gracias al Laboratorio Electoral por la organización de este space. Saludo también a Ale, a Ernesto, a Paco al rato que se conecte y a todos los tuiteros y las tuiteras que nos acompañan. Bueno, y en este primer ámbito que mencionas respecto a la organización, pues yo sí quiero destacar esto que me parece sumamente relevante y no es menor, precisamente en la víspera de la discusión legislativa en torno a la reforma electoral, y es que nuestro Sistema Nacional de Elecciones funciona como reloj suizo. Y eso no es una percepción, desde luego, hay datos duros. En primer lugar, en 5 de las 6 entidades en donde hubo elecciones, pues se instalaron el 100% de las casillas. Y ahí en donde no pudieron instalarse todas las casillas, tenemos contextos muy específicos de situaciones sociales, de condiciones, de afectaciones por el huracán. Es decir, son causas ajenas a las instituciones electorales y me parece que eso es algo muy importante a destacar. Por otro lado, no podemos dejar de lado la precisión de los mecanismos de difusión de los resultados con los que contamos, que son fundamentales para dar certeza, para garantizar la estabilidad y el orden en una noche de la elección, ¿no? Me refiero concretamente al PREP y al conteo rápido.
Y por último, también destaco un dato interesantísimo que divulgó Alejandro Moreno en el Financiero precisamente la noche de la elección, mientras empezaban a anunciar las primeras encuestas de salida, que es que entre el 80 y el 90% de las personas en las 6 entidades, eh, con algunas variaciones entre cada entidad, desde luego, pero entre el 80 y el 90% evalúan bien y muy bien la organización del proceso electoral. Es decir, más allá de los niveles de confianza y la aprobación que hemos escuchado antes, ¿no? Estas otras mediciones que ya hemos visto, este es un nuevo dato que nos da luz sobre la satisfacción de la ciudadanía con estas instituciones. Eso en cuanto a la organización de los procesos y al desempeño de nuestro Sistema Nacional de Elecciones. Ahora, en cuanto a los resultados, concretamente, yo veo de manera muy clara, más que un triunfo de Morena, una derrota de la oposición. Fueron 6 estados que tenía la oposición, de los cuales solo logra retener 2. Y no solo eso, sino que en los otros 4 tenemos 2 ganadores emanados de las filas del priismo por muchísimo tiempo, y tenemos 2 casos de gobernadores priistas operando abiertamente en favor de Morena. Estoy hablando, desde luego, concretamente de los gobernadores de Oaxaca y Hidalgo, que ya todos sabemos, ¿no? Y eso es una derrota muy clara, por más que nos quieran vender que haya tiro para 2024. Ahora, yo creo que vale la pena destacar unos casos muy particulares que desde luego ameritarán mayor análisis más allá de lo que podamos decir aquí. En primer lugar, en esta misma línea de la derrota contundente de la oposición, observamos que ni siquiera donde sí obtuvieron triunfos, es decir, este triunfo fue contundente. Es decir, por ejemplo, en el estado de Durango, Esteban Villegas obtuvo 25 puntos porcentuales de ventaja sobre Marina Vitela. Sin embargo, esto contrasta con los resultados en los municipios. De los 39 municipios que estaban en disputa, Morena y sus aliados obtuvieron 20 hasta ahorita, ¿no? Hasta lo que nos ha dicho las cifras del PREP. Desde luego hay que esperar al resultado de los cómputos, pero pues son poco más de la mitad de los municipios. Entonces, esta preferencia contundente por los partidos de la alianza opositora no se trasladó al ámbito municipal. Aquí no hay carros completos. Otros casos que merecen mayor análisis, desde luego, y lo comentabas, Arturo, respecto a la pertinencia de las alianzas, y es que, digamos, estos partidos tradicionalmente considerados como grandes, entre comillas, pues no logran umbrales mínimos de votación en varias entidades, y esto llama la atención particularmente en el contexto de este debate en torno a si debe o no MC sumarse a la alianza opositora, ¿no? Lo podemos constatar en estas elecciones. MC, a diferencia de estos otros partidos, sí logra el 3% en todas las 6 entidades, al menos el 3%, y desde luego lo supera en otras, ¿no? Y por otro lado, el caso del Verde. El Verde obtuvo votaciones inferiores al 3%, por ejemplo, en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, pero no podemos soslayar que prácticamente ya tiene 2 gubernaturas. En el caso particular de Quintana Roo, ya se posiciona como la segunda fuerza con 19% de los votos en el caso de la gubernatura y 22% en el caso del Congreso local. Yo dejaría mi primera intervención hasta aquí por lo pronto para escuchar también a mis compañeras y mis compañeros. Perfecto, muchas gracias, Georgina. A ver, en lo que Paco se conecta como hablante, Ernesto, ¿tú cómo lo viste? ¿Cuál es tu balance de este primer balance de la jornada y de los resultados de la elección? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, un saludo a todas y todos los aquí presentes. Muchas gracias por la invitación, Arturo, a participar en este space. Y bueno, a ver, yo coincido con lo que decía Georgina al principio en cuanto a la organización electoral. Me parece que es muy importante y es una señal. Este 5 de junio, pues es una señal importantísima de cara a la discusión de una reforma electoral, porque viene a demostrar que después de 8 años de implementarse la reforma de 2014, pues ya lo que es la logística electoral funciona efectivamente como un reloj.
Les doy algunos datos adicionales a los que ya dio Georgina, que creo que son importantes. En la elección del 2021, en algunos, más o menos el promedio de sustitución de funcionarios de casilla fluctuó entre el 8 y el 10% de los que se tuvieron que sacar de la fila porque no llegaron los que habían sido capacitados. En estas elecciones ese porcentaje se bajó al 6%. De los 147,000 funcionarios y funcionarias a las que se les capacitó, es decir, este ejército ciudadano con el que se tiene la certeza de que será el que contará los votos, solamente hubo sustitución en un 6% de los casos, lo cual creo que le da mucha certeza al proceso, habla muy bien de la calidad del proceso de capacitación, de integración de las mesas directivas de casilla y luego de la capacidad de los supervisores y capacitadores electorales de hacer estos recorridos para que efectivamente quienes fueron capacitados estén contando los votos y recibiendo los votos. Ese es un buen dato. Y el otro dato, pues efectivamente ya lo daba Georgina, de las 121,000 casillas que se iban a instalar, perdón, de las 21,000 casillas que se iban a instalar en los 6 estados, alrededor de 21,000 casillas, solamente 22 no pudieron instalarse. Esto ocurrió en Oaxaca, en municipios del Istmo, en Miahuatlán, en algunos, en Ixtepec, y fue por conflictividad social, derivada en algunos casos de Ágata, ¿no? Que la gente pues decía, yo quiero que me traigan víveres y no casillas, y en algunos casos incluso incendiaron los paquetes electorales antes de que los funcionarios de casilla pudieran instalarlos. En otros por viejas rencillas, ¿no? De conflictos no resueltos, que eso suele ser común en Oaxaca, pero digamos que la gran mayoría de las casillas que se tenía programado instalar en la entidad se instalaron y funcionaron adecuadamente. Luego ya durante la jornada hubo algunas otras casillas en las que se tuvo que suspender la votación, creo que fueron 11, pero vamos, esto no merma la elección de la gubernatura de Oaxaca. El resultado es perfectamente, arroja certeza perfectamente y creo que está muy bien. Creo que eso es muy interesante porque uno de los objetivos de la reforma electoral que ha planteado el Ejecutivo es acabar con el sistema INE-OPLES, ¿no? Este sistema que se creó en 2014, que al principio fue calificado de muy abigarrado, muy complejo, incluso por los propios consejeros electorales que estaban en aquel momento y algunos de los cuales todavía siguen en el INE, o por lo menos el consejero presidente que sigue en el INE, pues al principio tenían sus dudas sobre el diseño institucional surgido de esa reforma, pero creo que a base de prueba y error, hoy en día funciona bastante bien. Está muy claro qué le toca al INE en cuanto a la integración de las casillas, la capacitación, la ubicación de los lugares donde se van a poner, qué le toca al OPLE al arbitraje político de la elección local, que es muy importante, y creo que eso se ha ensayado bien. A estas alturas, después de estos 8 años, ya se ha renovado completamente el mapa político nacional. Las 32 gubernaturas se han renovado, ha habido 51 elecciones, ya 57 con las 6 del domingo, elecciones de gubernatura, es decir, todas se han renovado por lo menos una vez ya con este sistema. Ha habido un grado de alternancia de más del 60%, ¿no? en estas elecciones. Creo que ese es un dato que habla bien del sistema. Ha habido pocos conflictos, quizá el de Puebla de 2018, donde estuvo a punto de anularse la elección, sea el único conflicto realmente grueso, ¿no? que hemos vivido en estos años, pero creo que todas las demás han tenido conflictos. Sí ha habido impugnaciones en los tribunales, pero estos no se han convertido en conflictos sociales, en quema de locales electorales como ocurría en el pasado, y creo que eso habla bastante bien del sistema electoral. Entonces, bueno, han sido muchas elecciones ya. El INE, el consejero presidente habla de 330 elecciones y tomas en cuenta las de ayuntamiento, las de congreso, todos los ejercicios que se han hecho de participación ciudadana, en fin, son 330 procesos electorales que le han vuelto muy robusto el sistema. Luego, hay un dato negativo que creo que sí vale la pena destacar y en el cual creo que todos a los que nos interesan estos temas, empezando por los propios partidos políticos, pero también la autoridad electoral y desde luego a nosotros como periodistas y analistas interesados en este tema,
que nos debe llamar la atención, que es el del abstencionismo. La verdad es que creo que el alto contraste se da entre una elección muy bien organizada, es decir, las casillas ahí estaban, ahí estaba todo listo para que la gente fuera, pero luego la gente no fue, por lo menos no fue como se esperaría. El abstencionismo en el caso, o mejor dicho, la participación, por ejemplo, en Aguascalientes fue del 45.9%, en Hidalgo fue del 47.58%, en Durango, que es de los estados donde fue más alto, apenas rebasó el 50%, 50.4%, y Oaxaca se cayó hasta el 38.7%, ¿no? Igual que Quintana Roo, 40.5%. Creo que ahí hay un tema que hay que analizar, hay muchos factores que influyen en el tema de la participación, pero creo que sí es un tema, y sí, la verdad es que sí da tristeza cuando ves las imágenes de los funcionarios de casilla inutilizando fajos y fajos de boletas electorales porque la gente no fue, no se sintió atraída por la oferta política que tenía enfrente, sentía que la elección ya estaba muy resuelta, por ejemplo en el caso de Oaxaca quizá, había condiciones meteorológicas, Oaxaca nuevamente, que hicieron que la gente no se interesara, pero creo que esos niveles de abstencionismo que rondan entre el 55 y el 60% es un tema del cual hay que hacerse cargo. Y creo que tiene que ver también con que la oferta de la política no era quizá muy atractiva, y ese es un problema que tiene también la alianza, la alianza estaba por México. Creo que no cuajó esa alianza, no logra cuajar del todo, no logra crear una alternativa que esté resultando lo suficientemente atractiva como para que la gente se vuelque a las urnas para frenar el avance territorial de Morena. Y creo que quizá con más, si hubieran logrado una campaña, candidaturas más atractivas, proyecto, más allá de decir no a Morena, yo no sabía qué querían, para qué querían aliarse el PRI y el PAN y el PRD, y creo que ese factor influye también en la baja participación, ¿no? Yo dejaría aquí mi comentario inicial. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Alejandra, ¿cuál es tu primer balance de esta jornada y de los resultados? Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Arturo, gracias por la invitación, siempre es un placer, un honor estar aquí en este foro. Saludo a Georgina, a Ernesto, a Daniel, muchísimas gracias. Bueno, a mí me parece que, bueno, sí hay que ir en contra, ¿no?, de estos discursos simplistas, triunfalistas, ¿no?, o que caen en la autocomplacencia. Me parece un buen concepto, ¿no?, hacer un balance y poner todo en su justa dimensión. Empezaré con los aspectos, digamos, positivos. Me parece que hay que resaltar que tuvimos elecciones, hay que salir un poco también del contexto nacional y recordar que estamos en un contexto de pandemia. Freedom House nos recuerda que este es el 17º año de declive global de la democracia en todo el mundo, y que justo a partir de 2020, con la declaración oficial de la OMS y de la pandemia, pues las libertades civiles y los derechos políticos de las personas en todo el mundo han presentado muchos declives, ¿no? Entonces, los estados autocráticos han aprovechado esta pandemia de la contingencia para restringir libertades, cancelar poderes, etcétera. Entonces, hay que celebrar que tenemos elecciones, que tuvimos elecciones y que en términos generales el saldo fue blanco. Quiero resaltar un dato de esta consultoría Etelect, que nos reporta que no hubo ninguna víctima mortal en el proceso electoral y que esto no pasaba desde 2007. Me parece que esto es bien importante porque justo el hecho de que tengamos renovación periódica de nuestras autoridades a través de las urnas es para evitar el derramamiento de sangre y la violencia. Bueno, sí hubo agresiones, 85 agresiones contra políticos, políticas durante las semanas de campaña, pero hay que celebrar que no hubo saldos mortales. Otro aspecto muy positivo es la alternancia en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Adiós a 93 años en que un solo partido político había gobernado, el PRI.
hay que celebrar siempre la alternancia, siempre hablamos de la alternancia del año 2000 en la elección presidencial, pero también hay que analizarlo desde lo local, qué implica esto para la ciudadanía donde no habían vivido la alternancia política. Esto es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, que en las elecciones a veces ganan unos, a veces otros, pero siempre existe la posibilidad de que cualquier fuerza política ocupe estos cargos de elección popular. Y bueno, sobre el contexto de la pandemia y estas elecciones locales, pues hay que hablar también del concepto de resiliencia democrática. Yo también reitero, como Georgina, como Ernesto, la fortaleza de nuestras autoridades electorales, tanto nacionales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo celebrar y felicitar a todos los OPLES, porque hicieron un estupendo trabajo como siempre. Tenemos instituciones fuertes y sólidas, y me parece que cualquier analista, opinólogo que siga en un discurso que quiera pues hablar negativamente de las autoridades, pues la verdad es que iría en contra de todos los hechos. Me gustaría resaltar, para complementar y no repetir lo que ya han dicho aquí quienes me acompañan en este panel, un dato que nos compartía Marisol Vázquez en Twitter, que me parece muy, muy relevante y que nos habla también de que no solamente estamos logrando la alternancia de diferentes partidos políticos, sino que también estamos logrando democratizar el demos, es decir, la sala de máquinas. También estamos logrando que esta élite que siempre ha ocupado los órganos representativos, los poderes ejecutivos locales, pues cambien, ¿no? Del perfil tradicional. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas acciones afirmativas que se implementaron. En Durango se implementaron acciones afirmativas para mujeres, jóvenes, personas indígenas, de la diversidad sexual, para personas con una discapacidad, migrantes, adultos mayores. En Quintana Roo también se aprobó una acción afirmativa para personas de la diversidad sexual. En Hidalgo también de manera relevante se hizo un voto para personas en prisión preventiva. En Aguascalientes hubo un voto anticipado para personas con discapacidad vía postal. Me parece que estas acciones, aunque no se conocen mucho, son muy, muy relevantes para lo que mencionaba la democratización del demos. Bueno, pero no todo ha sido tan positivo, ¿verdad? Y hay que ser también objetivos para identificar las áreas de oportunidad. Coincido con la visión de que tenemos una oposición desarticulada, descafeinada, a veces muy estridente, pero sin contenido. Aquí está el principal reto que yo veo y el gran aprendizaje que deben hacer sí o sí los partidos políticos tradicionales. Necesitan tener propuestas mucho más sólidas y de mejor calidad. Este abstencionismo que nos mencionaba Ernesto, definitivamente, si bien no vamos a decir que es muy disminuido en comparación con las elecciones de 2010 y de 2016, estas elecciones a la gubernatura en estas entidades federativas, porque pues oscilan entre el 40 y el 50%, con excepción de Oaxaca, que sí fue el más bajo de participación ciudadana por los contextos ya mencionados, pero esta baja participación pues sí nos habla, ¿no? Confirma la opinión de expertos, expertas, no solo en México, sino en todo el mundo, de este desencanto, de esta pues déficit con la democracia representativa, ¿no? La ciudadanía no le ve mucho caso a ir a votar un solo día por representantes populares que prometen muchas cosas y no logran nada. Entonces, no dan rendición de cuentas y son, pues, con todas las quejas ciudadanas históricas que tenemos hacia los partidos políticos. Entonces, me parece que los partidos políticos necesitan renovarse, aprender y dejar estos discursos triunfalistas que no están abonando a que exista mayor participación ciudadana. Tenemos que hubieron también algunos delitos electorales. La FICEL nos reporta que se presentaron 29 denuncias por delitos electorales en todo el proceso electoral y se han captado 243 hechos relacionados con posibles delitos electorales. Entonces, me parece que también ahí tenemos, como en todos los procesos electorales, todavía una gran área de oportunidad para que los partidos políticos se apeguen a la Constitución,
se apeguen a las reglas del juego y dejen atrás estas prácticas que siguen erosionando la calidad y la integridad electoral. Entonces, bueno, yo aquí cerraría mi primer comentario y quedo atenta a una segunda ronda de participación. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Ale. Creo que han ido poniendo varios puntos, pero bueno, antes de redondear un poco esta primera idea sobre el balance de la jornada electoral y de los resultados que tenemos, me gustaría escuchar a Paco Abundis. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es este primer balance? Paco, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tú cómo ves en un primer balance la jornada electoral y los resultados? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Disculpas por no poderme conectar como hablante antes. A ver, yo creo que los temas son repetitivos, a lo mejor tenemos diferentes puntos de vista sobre ellos. Eh, Primer tema a mí fundamental, porque me parece que esto depende, esta elección y las que sigan, es básicamente el papel que jugó el INE. Y lo pondré en un tema que a mí me parece que perdemos de vista porque ya nos parece obvio, porque creemos que tenemos instituciones fuertes y porque ya se nos hace normal tener una noche electoral como la de este domingo, pero hay un fenómeno que pasó esto y lo corroboré un poco con ellos el día de hoy, un poco entrevistando a consejeros, a su gente de comunicación o incluso a los estadísticos que están haciendo sus estimaciones para conteo rápido. Nunca habían tenido tal nivel de eficacia y de eficiencia y de oportunidad los tiempos en que comunicaron sus datos. Como ustedes saben, pues venimos de este sistema electoral que se funda en la desconfianza, en el árbitro, en los actores, y para eso la información a tiempo es fundamental. Empezaron a hacer, digamos, la información del PREP, por ejemplo, para Aguascalientes, el domingo empezó a funcionar a las 7 de la noche, para el resto del estado a las 8. Tuvieron conteos rápidos a partir de las 8, 8:30, 9, 9:30, de tal manera que lo que pudo haber dicho Mario Delgado, Marco Cortés, cualquier candidato, lo pararon en seco en un par de horas. Me parece que esto no lo habíamos tenido y ellos mismos lo dicen. Tiene que ver un poco con que era una sola elección de gobernador, no había pocas concurrentes, salvo Durango. Digamos, todo era, las 6 elecciones, todo era gobernador. Entonces, el INE hizo un papel en esta ocasión y que de hecho ha sido progresivo, le ha ido quitando a los soples las capacidades para la generación de estos reportes de conteo rápido. Y esto fue impecable, sumado a los preps que también van mejorando. Y digo, y ahí una crítica a mi gremio, cuando las televisoras estaban reportando conteos rápidos de tal elección favorece a no sé quién, no sé quién, cuando tenemos, digo, y me voy a adelantar otro tema, cuando tenemos la mayor votación por Morena de 21 elecciones. Las 15 del año pasado y las 6 de estas pasó en Hidalgo. La mayor diferencia entre primero y segundo lugar, Quintana Roo, 40 puntos de diferencia. El segundo mejor lugar de una elección de Morena, Oaxaca, 60 puntos. A lo que voy es, el INE rebasó a las encuestas de salida, pero en minutos. Y creo que como ya estamos tan acostumbrados a que el INE funciona, no pasa nada, aunque esté cuestionado, pero lo que pasó este domingo, dicho por ellos, fue espectacular porque la información corrió de manera oportuna como nunca antes. Entonces, para mí, un ganador de esta elección es claramente el Instituto Nacional Electoral, no por lo que ya sabemos, no por los temas obvios hacia la población que nos da credencial de elector y es buena parte de su imagen, y además porque organiza elecciones, sino que en esta ocasión hizo de manera espectacular su tema de comunicación. Uno de los varios temas, ¿no?, que están en la mesa. Dos, de veras,
podemos decir que hubo dos sorpresas en esta elección, básicamente, y nuevamente me repito a temas de mi gremio, encuestas preelectorales. Hubo dos sorpresas, Tamaulipas y Durango. Em, de- eh, Podemos concluir a partir de que se redujo la diferencia en Tamaulipas o se amplió la diferencia en Durango a favor de la alianza Va por México, que esto hace eficaz la alianza. Yo les diría datos de reflexión. Me parece que tiene que ver más con acuerdos locales que con un tema de la gran alianza. Tuvo que ver básicamente con un gobernador acorralado, que puso todo su capital político, económico en una elección, que es Tamaulipas. Otro de un arreglo local entre un priista pasado contendiente a la misma elección, Durango, que fue el que perdió con Rosa Saispuro, el actual gobernador, y un arreglo local. Eh, Aguascalientes no se movió, ¿no? Digamos, hablo de las que podríamos llamar victorias de la alianza. Siento ponerlo así, pero en mi conclusión se queda en un tema de lo local y no de lo nacional o de lo federal. Esto no tuvo que ver con un acuerdo de Alejandro Moreno, con Zambrano o no sé, o con el liderazgo panista. Yo creo que tuvo que ver con arreglos locales y a eso le sumo lo que dije anteriormente, donde Hidalgo es la mayor votación por Morena, Quintana Roo es la mayor diferencia de una elección de Morena con un segundo lugar de 40 puntos, Oaxaca es de 60 puntos. Yo creo que está como para repensarse las cosas en términos de la alianza y digo, me lo hizo pensar, se los pongo así como provocación, porque pasó con una entrevista de británicos de la BBC, y entonces me decían, bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer la oposición para poder mejorar su récord, mejorar sus números? Pues yo recordaba varias elecciones en la Gran Bretaña y le decía, a ver, ¿qué hizo el líder laborista la noche que perdió tantos escaños en el Parlamento? Pues no se esperó la mañana siguiente, esa noche renunció. Y lo mismo hubiera pasado con el Partido Conservador y, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí tenemos liderazgos por parte de la oposición incuestionables, incuestionados, independientemente de los escándalos que haya. Y entonces es una especie de, pues, renovar liderazgos ficticios, porque en realidad ante sus propios partidos, ante la opinión pública, pues creo que no hay liderazgo moral y entonces eso creo que ya de entrada nos pone en otro plano, en otra dimensión, no sé, es decir, es normalmente una democracia cuando le pasa lo que le pasó a estos partidos de oposición en el 21 o en el 22, pues los liderazgos se van, en este país no. Entonces, bueno, nada más para reflexión. Participación. Participación, yo les diría, no veo muchas razones de preocupación. Eran elecciones abiertas. Cuando la elección es abierta, la gente no participa. Casos concretos, Hidalgo está en su histórico normal, entre 40 y 50 puntos. La elección pasada de Omar Fayad de 60 puntos fue excepcional, quedó en 47, perfectamente normal. Oaxaca, Quintana Roo tenemos dos estados de migrantes en este país, que no, cuando la gente llega y migra a trabajar, no cambia su credencial de elector, se llama Baja California y Quintana Roo. La gente migra de Chiapas, de Oaxaca, y entonces simplemente se van a laborar a estos estados. La participación es históricamente baja, difícilmente pasa de los números que vimos. Hubo una elección de gobernador, la de Carlos Joaquín creo que fue de apenas 30 puntos, una cosa así. Son participaciones bajas y es irónico porque los oaxaqueños que se van a trabajar a Quintana Roo, ¿no? A Cancún, a la Riviera Maya, que no cambia su credencial de elector, son los que no están precisamente en Oaxaca para votar. Entonces, yo ahí no vería nada sorpresivo, por lo menos en estos estados. Tamaulipas tampoco se caracteriza por ser de participaciones altas. A eso le sumamos una diferencia entre primer y segundo lugar amplia. Yo creo que nada de qué sorprenderse. Eh,
quedan temas pendientes. Yo creo que la labor de MC, si digamos tiene un papel que jugar a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 23-24? Y ya me quedo con temas más concretos que prefiera para otro espacio. ¿Qué pasa con las encuestas preelectorales? Que siendo nuevamente autocrítico a mi gremio es un desastre. Ya lo traemos desde el 21, la sobreestimación de Morena de promedio 7 puntos, Morena sacó 34 puntos y quedamos en 42, hubo mediciones que le dieron hasta 10 puntos de sobreestimación. Pero hoy día, lamentablemente, y se los dejo nada más para cerrar un solo dato, solamente 90% de lo reportado en las mediciones por estado, y les doy un promedio, fueron mediciones probabilísticas. El resto fueron mediciones telefónicas con robot, pasquines que son publicidad vendida como investigación, que es lo peor. Y el agravante de esto es que tenemos sitios de internet como Pulse MX, que suma todo esto y de eso saca un promedio, y entonces dice que es su poll of polls. Yo, la vez que pues, tengo la fortuna de llevar 30 años en esto, no había visto peor momento para las mediciones preelectorales y la confusión que tiene el público entre qué sí es una buena medición, qué no es una buena medición. Periódicos de circulación nacional publicando mediciones con robots telefónicos, otro periódico diciendo que todas son las elecciones cerradas, pero 3 meses después cambia toda la historia. En fin, digo, perdón, pero la vez que sí, siendo autocrítico, creo que estamos en un problemón en la industria de la opinión pública. Para otro espacio, si hay tiempo. Muchas gracias. Creo que sí, muchas gracias, Paco. A ver, creo que después de esta primera ronda, un poco del balance general de cada una y cada uno de ustedes, advierto que de entrada pues, la organización fue impecable, ¿no? Las autoridades electorales, a pesar de este asedio que tienen, amenazas, ataques, a pesar de que hay una propuesta de reforma electoral por eliminar a las locales y por nuevamente transformar a la autoridad electoral nacional, a pesar de los recortes presupuestales, porque todas sufrieron recortes presupuestales este año, hubo unas que más, otras que menos, pero todas la han pasado mal en ese sentido, creo que sacaron una buena elección. Y aquí les dejaría la primera pregunta, ya más o menos lo mencionó Paco, pero la primera pregunta, ¿ayuda que sean elecciones individuales? Es decir, ¿la concurrencia podría perjudicar a la calidad de la organización de la elección? Tenemos resultados rápidos, tuvimos, digamos, los funcionarios de casilla ahí estuvieron. Creo que siempre es más fácil organizar elecciones más chicas a elecciones más grandes, ¿no? Entonces, esta es como una primera, a lo mejor, pregunta que les dejo ahí en el aire. ¿La concurrencia ha perjudicado esto o no? La verdad es que ahora todo salió bien, resultados rápidos, conteos súper exactos, funcionarios de casilla en general, el comportamiento fue mejor. Además de todo esto, creo que hay un balance importante que hacer en cuanto a los resultados, ¿no? Ya sabemos, Morena ganó 4 gubernaturas, la coalición Va por México ganó 2 gubernaturas, hay quien dice que el real ganador es el PRI, con el nombre que sea, pero pues muchas de ellas eran exmilitantes priistas o alguna vez estuvieron en el PRI. Hacen falta liderazgos, hacen falta cuadros en los partidos políticos. ¿Cómo podemos leer más allá del resultado del 4-2? Una de las cosas que a mí me preocupa es la narrativa que hay. Parece ser que en esta polarización que se vive, hay narrativas de unos contra otros y es válido algo que decía ahorita Paco hacia el final, es válido mentir, bajar el nivel a tal grado. Él lo mencionaba respecto de los estudios de medición. Yo lo veo respecto a algunos analistas, ¿no? Hay quienes defienden a cualquier costa a la coalición de Va por México. Ahorita me estaba peleando con uno ahí en Twitter que decía, es que ganó el 50%, Morena ganó 2, la coalición ganó, Morena ganó 4, la coalición ganó 2,
la coalición ganó el 50%. No, bueno, ni números puede hacer. Con tal de hacer su argumento de que la coalición sí funciona, empiezan a decir cosas que hay. También mucho se decía que MC estaba jugando en contra de la coalición porque los votos que quitaba MC se los quitaba la coalición, cuando eso es algo que no está aprobado. Aún así, todos los votos de MC no se suman directamente a Va por México. A mí me parece que le quita más votos MC a Morena que a Va por México. Hace falta un análisis de fondo en cuanto a si funciona o no funciona la coalición Va por México. Ya lo mencionó también Gina, la verdad es que el porcentaje de votación del PRD en prácticamente todos los estados es nulo, no es bajísimo. Fuera de Quintana Roo, el Verde no aporta absolutamente nada. El PT en prácticamente ningún estado aporta y el PRI realmente cada vez aporta menos, ¿no? Hay que ver los resultados en Quintana Roo, es impresionante. El PRI hace 6 años estaba saliendo de gobernar ese estado y ahorita prácticamente desapareció. Y por último, yo les preguntaría, ¿quién sale fortalecido en este sentido? ¿Sale fortalecido el presidente? ¿Sale fortalecido Mario Delgado? ¿Sale fortalecido la coalición Va por México? ¿Sale fortalecido en general Morena, ¿no? Entonces, para esta segunda ronda, yo les haría 3 preguntas que estoy planteando, más allá de los temas que quieran poner. Uno, si la concurrencia en las elecciones perjudica la calidad de las mismas, si es más fácil tener elecciones así como hubo ahorita, más aisladas, se les pone más atención, hay mayor calidad en la organización. 2, si el tema de hay cualquier, digamos, el debate ha caído, el análisis ha caído por la polarización en cuanto a justificar a favor o en contra la postura de un lado o del otro. Hay 2 bandos y se hace a MC menos, pero en estos 2 bandos, con tal de justificar a Va por Más, se vale cualquier argumento, y también con tal de justificar a la coalición Juntos Haremos Historia y cuál es la aportación de los partidos chiquitos o si estos deben desaparecer. Y tercero, ¿quién ganaría? ¿Quién sería el personaje o el partido en el balance? ¿Quién sale más fortalecidos? Vamos a esta segunda ronda. Georgina, nuevamente empezamos contigo. Gracias, Arturo. No, pues nos pasas un paquetote. A ver, mira, respecto a la concurrencia o no concurrencia, sí, efectivamente yo creo que sí es un poco más sencillo si hablamos de elecciones locales. Sin embargo, hay un gran problema que no es menor, y ya lo comentabas tú muy bien, y es una coyuntura especial que vemos, y que ya llevamos varios años en ella, y es el tema presupuestal. Y desde luego todos estamos muy familiarizados con el debate del presupuesto, con la autoridad electoral, particularmente en el marco de lo que sucedió, perdón, aquí está mi mascota, en el marco de la revocación de mandato, que tenemos una sentencia de la Sala Superior bastante lamentable, en la que se aprueba que el INE no instale la totalidad de las casillas y que haga con su presupuesto pues lo mejor que pueda, ¿no? Desgraciadamente esta es una lógica que se replica a nivel local, pero todavía mucho más preocupante. Ya tenemos varios meses, años diría yo, o varios meses, en que el secretario ejecutivo del INE rinde un informe ante el Consejo General en donde se delinea la situación presupuestal de los organismos públicos locales. Y realmente es muy preocupante la situación. Tan solo en este ciclo electoral, 4 de las 6 entidades en este proceso electoral presentaron riesgo presupuestal alto y moderado, ¿no? Fueron Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas. Los recortes presupuestales más altos que han experimentado los soples fueron, por ejemplo, Colima este año, 65% de recortes sobre lo que solicitó al Congreso local. Durango, que sostuvo elección, 47%. O sea, dejaron a Durango con casi la mitad del presupuesto que solicitó. Y también otros estados con presupuestos aprobados,
pero con administraciones entregadas de manera incompleta o tardía. Y aquí también Durango, es decir, Durango sostuvo una elección este año y no nada más le recortaron el 50% del presupuesto, sino que del 50% que sí le aprobaron, todavía se lo entregaron tarde o incompleto, ¿no? Entonces aquí tenemos un gran problema y ya no hablemos de si alguna de estas elecciones, no sé, las municipales, alguna otra, se tiene que anular y que nos vayamos a una extraordinaria y ahí sí no hay dinero y ahí es en donde tiene que entrar el INE al quite, ¿no? Entonces sí, una lógica de la concurrencia, pues desde luego que sí ayuda en el ámbito presupuestal. Ahora, respecto a esta segunda planteamiento que nos haces, a mí me parece una gran tragedia, particularmente a la luz de estos resultados y tiene que ver también con la participación, que es que yo veo, llevamos 45 años, digamos, desde aquella gran reforma del 77, la llamada reforma de Reyes Heroles, ¿no? Que instaló prácticamente nuestro actual sistema de partidos políticos, y pasamos a tener alternancias, primero en las gubernaturas, luego pasamos a congresos divididos, llegamos a la alternancia en la presidencia en el 2000, y desde entonces, pues ya hemos tenido otras 2 alternancias más en la presidencia, es decir, alternancias van, alternancias vienen, y pensábamos que una vez entrando a la democracia, pues ya íbamos a resolver muchos de nuestros problemas, y ello evidentemente no ha sido así, ¿no? Y no ha sido así por varios factores, ¿no? Pero uno muy importante es un fenómeno que observamos de manera muy clara en esta elección, y es que tenemos alternancias en el partido, en el poder, pero no alternancias en los liderazgos. Arturo, lo comentabas hace unos momentos, lo comenté en mi primera intervención, algunos priistas, no vemos un chapulineo de un lado a otro, no hay renovaciones de compromisos democráticos y eso me parece gravísimo. Tenemos un partido dominante, Morena, 2 de los candidatos ganadores postulados de Morena provienen de las filas del priismo de muchísimos años, ya lo comentaba en un principio, es decir, hablamos de alternancias, pero no hay una transformación, no existe esta transformación y eso se relaciona directamente también con estos niveles de insatisfacción con la democracia. Ya conocemos las cifras del Latinobarómetro, por ejemplo, lo comentaba Alejandra, también se relaciona directamente con estos, digamos, niveles de insatisfacción con la democracia que luego generan preferencias hacia liderazgos autoritarios. Y este es un fenómeno que no es privativo de México, desgraciadamente. Por ejemplo, de la última medición de Latinobarómetro, por ejemplo, personas que han manifestado preferir liderazgos autoritarios, si logran resolver problemas, este rubro aumentó de 44% en el 2002 a 51% en el 2020 y me parece verdaderamente preocupante, particularmente a la luz de lo que vemos en estas campañas, si le agregamos que no hay agendas, ¿no? Ni en el oficialismo, ni en la oposición. Lo comentaba Paco, decía, bueno, pues es que quitar a Morena del poder no es una agenda, y efectivamente no hay una agenda, no hay ideas, pero también lo vemos en Morena y en sus aliados. En este ciclo electoral, en las elecciones, pues yo no escuché nada en las entidades federativas que no fuera apoyar la transformación del presidente, lo que sea que eso signifique, ¿no? Esto no es una agenda, esto no genera emoción, esto no gana elecciones, y prueba de ello, desde luego, también es la derrota contundente que sufrió la alianza opositora en estas elecciones. Sacar a Morena del poder no es una agenda, eso no emociona, ¿no? Y entonces, pues sí veo que esta participación baja es uno de los efectos, ¿no? De muchos otros, de esta falta de conexión entre las élites políticas y la ciudadanía. No han sido capaces de emocionarnos con ideas, con agendas, con liderazgos frescos, y ello, desde luego, se refleja en las urnas. ¿Quién sale fortalecido? Pues yo no sé quién sale fortalecido, honestamente.
Yo no veo ganadores claros, no, tampoco me parece que Morena sea un ganador claro. Yo veo más bien perdedores y pierde nuestro nivel de debate público, pierde México, ¿no? Y es un panorama sumamente pesimista de mi parte, pero es lo que estoy viendo en estos momentos. Yo por aquí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias, Georgina. Ernesto, tu opinión. Me voy. Sí, muchas gracias. Coincido básicamente con lo que dice Georgina en general, creo que tiene mucha razón. Y también el contexto que nos daba Alejandra hace ratito creo que no hay que perderlo de vista, estamos en una crisis global de la democracia, las democracias no están resolviendo los problemas de la gente, y pues la gente le va perdiendo gusto a ir a votar, porque bueno, pues sí, las alternancias no están construyendo alternativas, y creo que eso pues es un gran desencanto. Creo que uno de los peores cosas que parece ser que nos va a pasar en este sexenio es que por segunda vez, ya nos pasó en el 2000 con Fox, y por segunda vez nos va a pasar que la gran ilusión democrática de una alternancia puede acabar en una gran frustración de problemas irresueltos y de problemas que incluso en muchas áreas, empezando por el de seguridad, por ejemplo, y criminalidad, pues parece que todo está empeorando en lugar de arreglarse. La concurrencia, a ver, a mí lo que no lo que me preocupa de la concurrencia, por ejemplo, en el caso del periodismo, es muy difícil cubrir las elecciones. ¿Quién pudo cubrir el año pasado 15 elecciones de gobernador como Dios manda? Pues nadie. ¿Qué encuestadora es capaz de hacer estudios serios de levantamiento? Ya decía ahorita Paco, ¿no? La clase de levantamientos chafas que se están haciendo, ¿no? Pasquineros, de estudios de opinión preelectorales. ¿Qué encuestadora puede hacer un estudio serio? ¿Qué observación electoral puedes hacer? ¿Qué clase de vigilancia se puede hacer también, incluso en procesos ya legales, la fiscalización? El año pasado se tuvo que fiscalizar a 27,000 candidatos en campaña, lo cual es una locura. En fin, a mí lo que no me gusta de abultar los calendarios electorales es que se pierde la vigilancia ciudadana, la vigilancia periodística, la vigilancia fiscalizadora de la autoridad sobre tantas personas en campaña. Un dato, este año se eligieron gubernaturas para 5 años, en el caso de Aguascalientes, el otro estado creo que fue Tamaulipas, pero en los demás volverá a haber elecciones en 2028. Es decir, de los 6 estados, 2 emparejaron su calendario para ir nuevamente a elecciones de gubernaturas en la intermedia de 2027. Pero hay otros 4 estados que no, que los congresos locales no han aprobado las reglas y entonces en 2028 volverán a ir a elecciones. Entonces, todavía no se terminará pues de cumplir esta idea que se dejó plasmada en la Constitución en 2014 de que todos los estados tienen que ir homologando su calendario electoral para que lleguemos a un momento en el que haya solamente elecciones cada 3 años, coincidentes con la presidencial y coincidentes con la federal intermedia de diputados. Yo sí le veo ese problema, además de los que ya mencionaba Georgina, de presupuestos en los OPLES y en fin, ¿no? Cargas de trabajo, en fin. Luego, este asunto de la autocomplacencia, pues sí, la verdad es entre divertido y patético, ¿no? Ver a Dante Delgado diciendo que a MC le fue súper porque creció, cuando en realidad, pues salvo Quintana Roo, donde José Luis Peque era muy conocido y tuvo una buena votación, pues la verdad es que tampoco es que MC haya tenido así una tarde como para echar cohetes. Es todavía peor, es más patético todavía ver a Marco Cortés, a Alejandro Moreno y sobre todo a Jesús Zambrano defendiendo los resultados electorales como si fueran la gran salvación. Es muy patético que un empresario les tenga que poner la narrativa con un superficial e insustancial hay tiro, y a partir de ahí ellos construyen su discurso político de defensa de sus resultados. A mí la verdad me parece bastante patético y deprimente. Creo que si un partido se volvió absolutamente irrelevante, y creo que ahora sí puede estar contando sus días, es el PRD. Creo que es un partido que no le aportó nada
a la alianza pues en ninguno de los estados. La verdad, me parece que se volvió ya ahora sí completamente irrelevante el PRD. Creo que es un partido que habrá que ver si sobrevive al 24, incluso yo diría, perdió el registro o no llegó al 3% en 4 de los 6 estados, perderá, no el registro, porque como es partido nacional podrá seguir compitiendo después, pero perderá las prerrogativas, el derecho a obtener prerrogativas en esos estados. Entonces ahí hay grandes perdedores. Yo coincido con Georgina en que no veo ganadores claros, ¿no? Creo que, a ver, el presidente López Obrador, pues bueno, ganó en el sentido que hoy tendrá 4 gobernadores más afines a su proyecto. Creo que eso, pues para cualquier presidente está bien. Es un lujo gobernar con 22 gobernadores de tu movimiento. Creo que gana el INE, por lo que decíamos al principio, y creo que ahí coincidimos Alejandra, Paco, Georgina y yo, en que la autoridad electoral, de cara a una reforma que amenaza su subsistencia, de cara a una reforma que dice en su exposición de motivos textualmente, esta reforma busca suprimir al INE y desaparecer a los soples, creo que el INE gana, porque con esta elección bien organizada, pues demuestra que pues es como que un poco absurdo plantear una reforma electoral, sobre todo cuando ya estás al cuarto para las 12 de las elecciones de 2024, que van a ser enormes otra vez, porque se calcula que habrá 97 millones de votantes y la concurrencia precisamente será todavía mayor a la del 18 y a la del 21. Pero sí veo, igual que Georgina, muchos perdedores en general. Creo que Morena va a tener ahora un gran problema de reorganización interna. Tampoco creo que puedan, pues Mario Delgado marcó su propia narrativa de derrota al estar hablando de 6 de 6, 6 de 6, y al final pues se lleva 4, entonces pues él mismo se puso un parámetro que no cumplió. Y finalmente creo que alguien que se ve como una gran perdedora es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por el simple hecho de salir con una declaración absurda, ridícula, diciendo que las autoridades electorales, el INE, no estuvo a la altura de las elecciones. Y si se fijan, ni siquiera Mario Delgado ni Citlali salieron a decir eso. Es una declaración aislada que habla de una persona obsesionada por una candidatura y que la coloca, francamente, en una situación, desde mi punto de vista, totalmente ridícula frente a la opinión pública. Sería eso, Arturo. Muchísimas gracias, Ernesto. Creo que son varios temas. Ale, ¿tú cuál es tu opinión respecto de estos temas? Sí, me parece que como muchas de las reformas electorales que se han hecho basadas en muchos mitos, ¿no? Si hacemos esto, va a pasar lo siguiente, y la gran mayoría de las veces no se hacen diagnósticos serios, se hacen por negociaciones, por berrinches de los partidos políticos. Entonces, a mí me parece que sería muy bueno que si analizáramos estas ventajas y estas desventajas de la concurrencia. Yo de verdad estoy en contra de esta obsesión con homologar todo, con controlar, con centralizar. La historia política de nuestro país nos demuestra que durante los 70 años de hegemonía priista, las reformas electorales que buscaron justo consolidar el poder hegemónico del PRI eran para centralizar, ¿no? La reforma del 46, cuando se prohíben las candidaturas independientes, la reelección legislativa, todo esto tiene un propósito centralizador, controlador, para operar todo desde Ciudad de México, desde Presidencia de la República. Entonces yo estoy siempre en contra de estas reformas centralizadoras que desde mi perspectiva van en contra del federalismo electoral. Yo siempre me he manifestado, incluso desde 2014, en contra de esa reforma, porque le quitan facultades soberanas a las entidades federativas. Y recordemos que la mayor parte de las innovaciones, buenas prácticas de nuestro sistema electoral han venido desde lo local. Voto electrónico, paridad y un largo etcétera. Entonces, sí, el tema presupuestal, hay que
también ser muy serios y responsables, porque esto es de lo más preocupante. Lo que pasó con el Instituto Electoral de la Ciudad de México es una muestra de la preocupación que hay aquí. Me parece que tenemos que reconocer que nuestra democracia electoral sí es cara, y es cara desde mi perspectiva, por la desconfianza que sigue permeando, que sigue minando, ¿no? Es esta narrativa que sigue sin hechos, sin datos, infundadamente descalificando el gran trabajo que hacen nuestras autoridades electorales, y que siguen apostando a la vigilancia, a los mecanismos de seguridad y control, y obviamente esto es caro, ¿no? No sé, escuché a alguien comentar que la boleta electoral es mucho más segura, la credencial de elector, que nuestros propios billetes. Entonces, obviamente, esto hace que sea tan cara nuestra democracia. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un diagnóstico serio, ¿no? De más allá de estos mitos que existen, de la desconfianza que existe, pues reconocer que, que tenemos muchísimo afán de controlar, cuando las entidades federativas, los soples, han demostrado hacer muy bien su trabajo, y que han innovado y que han sacado de las mejores prácticas desde lo local. Además, que cada contexto estatal es único, es diferente. Entonces, este afán de seguir centralizando, de verdad que yo estoy completamente en contra. También recuerdo un argumento que tú mencionabas, Arturo, en otro foro, en otro Twitter Space, que puede ser peligroso también, esto de la concurrencia, cuando tenemos un personaje tan carismático en términos de Max Weber como Andrés Manuel, ¿no? Que arrasó en 2018 por tanta concurrencia de elecciones, aunque muchas personas no conocían a los candidatas de Morena, solamente por el arrastre de este líder. Entonces, eso también tendríamos que tomarlo en cuenta, qué pertinente es en ese sentido la concurrencia, y en ese sentido me parece también muy interesante lo que mencionaba Ernesto sobre la vigilancia, la fiscalización y el trabajo periodístico, además de la fiscalización que realiza el INE, de todas estas elecciones que se vuelven enormes y muy desafiantes. En cuanto a los partidos políticos, a lo que mencionabas sobre el PRI, ¿no? ¿Qué partidos políticos tienen más fortalezas? Si vemos solamente un camuflaje, etcétera, pues coincido en términos generales con lo que mencionaba Georgina, ¿verdad, Paco? De que los liderazgos no se renuevan. Hay muchísimo trabajo ahí todavía que hacer, aunque pues también hay que ser realistas, ¿no? Si tuvimos un régimen de partido hegemónico por 70 años, pues ¿quién no formó parte del PRI, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay que caer ahí en un reduccionismo. Hay que analizar, ¿no? Que obviamente pues están tratando de salvar el pellejo, encontrar un espacio antes de que termine en ruinas un partido político. Entonces, pues no sé, creo que ahí la opinión pública, algunos analistas han hecho simplificaciones sobre lo que está pasando en el PRI. El próximo año vamos a ver, ¿no? Qué pasa con Coahuila y con Estado de México como sus últimos bastiones. ¿Qué más quería mencionar? ¿Quién sale fortalecido? ¿Quién gana? Se me olvidó decir en mi intervención pasada, pero es muy relevante mencionar que por primera vez vamos a tener 9 mujeres gobernadoras. La verdad es que esto sí es algo fundamental, es algo importantísimo que decir. Evidentemente, que existan más mujeres en los cargos de elección popular no va a cambiar de un día para otro la calidad de la democracia sustantiva, pero es un importante avance si vemos la histórica discriminación, y que los partidos políticos siguen todavía contando con cúpulas compuestas por hombres, y por los mismos hombres y los mismos líderes de toda la vida. Entonces, eso me parece importante. Se fortalece la agenda feminista, la agenda de las mujeres. Evidentemente todavía hay muchos obstáculos, mucha violencia misógina, violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, también hay críticas, ¿no? Por ejemplo, en la elección de Aguascalientes, donde todas las candidatas fueron mujeres, se esperaba un debate de mayor calidad, no lo hubo.
las campañas estuvieron plagadas de denuncias. Es algo significativo ver que de las 442 impugnaciones que en algún momento reportó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre estas elecciones, el 53.84% de ellas consiste, es decir, 238 denuncias derivan de procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Que tienen que ver con imposición de medidas cautelares, actos anticipados de campañas, uso indebido de la pauta, propaganda calumniosa, violencia política de género, uso indebido de recursos públicos, propaganda gubernamental y vulneración del interés superior de la niñez. Entonces, yo he insistido en otros espacios que necesitamos, urge revisar nuestro modelo de comunicación política. Hoy la Sala Superior emitió una sentencia muy importante porque, derivado, como todas y todos recordaremos, del proceso de revocación de mandato, una gran cantidad de servidores y servidoras públicas, entre ellos la mencionada aquí Claudia Sheinbaum, violaron la Constitución, la prohibición en regla del 134 constitucional y del 41 de emitir propaganda gubernamental. El legislador tiene una deuda aquí histórica, no han emitido la ley reglamentaria y no hay sanciones para los servidores públicos que operan a favor de candidatas y candidatos en los procesos electorales. No hay sanción, entonces pues no importa si están violando o no la Constitución. Entonces hoy en la sesión pública, con una decisión 4-3 de las magistraturas del Tribunal Electoral, se decidió que por una sentencia jurisdiccional se puede razonar si los candidatos y candidatas siguen cumpliendo o no con el modo honesto de vivir cuando violan sistemáticamente la Constitución. Entonces, ahí hay un tema importantísimo. ¿Qué vamos a hacer para que los partidos políticos candidatos se porten bien y sigan las reglas de comunicación política, por un lado? Pero también creo que es importante pensar qué tan antinaturales son nuestras reglas del modelo de comunicación política, porque también hay que reconocer que nuestro modelo desde 2007 es bastante restrictivo y que además está anacrónico y desactualizado porque ya las campañas electorales no giran alrededor de la radio y la televisión y seguimos destinando un gran presupuesto público a monitorear todas las concesionarias de radio y televisión. Yo sigo poniendo el dedo en el renglón. Tenemos que pensar cómo funcionan los algoritmos, las redes sociales, porque ahí se están trasladando las estrategias, la manipulación, la desinformación. No es de gratis Brexit, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Colombia, ya son temas un poco de los que se han hablado mucho, pero que no hemos hecho nada aquí en las iniciativas que se han presentado. No han presentado ninguna iniciativa que revise nuestro modelo de comunicación política, cuando la mayoría de las impugnaciones, bueno, al menos la mitad de estas elecciones, tuvieron que ver con violaciones al modelo de comunicación política. A mí me parece que sí hay que reconocer que Morena y el presidente de la República sí salen fortalecidos de este proceso electoral. No es nada que desdeñar, 22 gubernaturas, y lo preocupante de esto, viendo el comportamiento en torno a la revocación de mandato, es cómo se van a comportar justo estos gobernadores y gobernadoras en el contexto de la elección de 2024. Hay que pensar que seguimos pensando que la elección presidencial es tan fuerte, tan importante en una cultura presidencialista y contexto donde los servidores públicos violan la Constitución para favorecer a diferentes candidatos y se hace uso parcial de los recursos públicos. Necesitamos pensar justo en educación cívica, a través de sanciones, es decir, por todas las vías, para obligar a los actores políticos, exigencia ciudadana para que se porten bien, que sigan las reglas del juego que ellos mismos han aprobado y que se han comprometido a cumplir al tomar protesta de los diferentes cargos de elección popular. Finalmente, me gustaría decir que sí deben de preocuparse los partidos políticos tradicionales, porque revisando el padrón de afiliados, esta verificación que hace cada 3 años el Instituto Nacional Electoral, que habrá que ver cómo queda después de estas elecciones, pero yo viendo el número de afiliados del Partido Acción Nacional,
tiene 252.140, cuando el punto 26% es 233.945 de la lista nominal de electores. Entonces, los más bajos son el PAN, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y extrañamente el PRD, aunque tenga pocos votos, tiene más de 1 millón de afiliados. Entonces, eso es otro de los indicadores, la renuncia masiva de militantes de los partidos políticos, que la Comisión de Prerrogativas reportó justo en esta revisión, una renuncia del 70% de la militancia de todos los partidos políticos nacionales. Entonces, los partidos políticos sí están en crisis, y por ello no es de gratis que Morena tenga entonces tantos adeptos como una promesa, sea fundada o infundada, ese es otro análisis, de un cambio. Entonces, bueno, aquí dejaría esta segunda participación. Gracias. Muchas gracias, Ale. Paco, ¿tú cómo ves estos planteamientos? No, pues me la dejaron fácil, son un poquito de temas, pero muchas provocaciones. Mira, Arturo, respecto a tus preguntas, yo, mira, concreto, la concurrencia, dice la literatura, te da mucha mayor concentración del votante en su elección y te elimina ruido digamos, de las elecciones que están pasando en otro lugar o en otro ámbito de gobierno. Te pondré el ejemplo del 2021. La gran diferencia entre lo que pasó en el 2021 y acá es que no había una campaña genérica por el Congreso. Yo te diría que de hecho eso fue lo que más ayudó a la alianza el año pasado. Y este año, pues como no tenían ese paraguas, esa sombrilla comunicativa, yo creo que vimos lo que vale la alianza en lo local, ¿no? Entonces, esa sería una primera reflexión. Tal vez la alianza armada en temas comunicativos tiene más poder que cuando ya lo llevas a lo local, que yo creo que ahora mostró buena parte de sus carencias, ¿no? La vez que nunca había pensado en lo que dice Ernesto, o sea, lo complicado que es cubrir una elección cuando tienes tantas. Ernesto, te diría que en términos de capacidades de investigación por fortuna sí tenemos equipos suficientes como para medir, como el año pasado, 15 elecciones. Supongo que ahí lo complicado es dedicarle a cada una el tiempo de análisis que requiere, pero incluso te sirve en un esquema comparado cómo se comportó, no sé, te diría del año pasado, qué pasó en Campeche comparado con Nuevo León, aunque no parezcan elecciones comparables, pero en términos analíticos, ¿por qué sí ganó MC en Nuevo León y no lo logró en Campeche? ¿Qué pasó en Michoacán cuando cambiaron de candidato comparado con Guerrero, donde hubo otro cambio de candidato? ¿Qué pasó en toda la costa del Pacífico, Nayarit, Colima, Sinaloa, Baja Sur, incluido Baja California, ¿no? Entre sí, porque son elecciones en algún sentido comparables por la parte regional. Sí, digamos, en términos analíticos, la concurrencia permite hacer comparaciones que no te permiten, casi de manera experimental, que no te permiten otras situaciones. De hecho, el año pasado la gran pregunta era qué es lo que va a influir más, si lo nacional a lo local o lo local a lo nacional. Te diría que para mí la gran nota del año pasado fue sobreestimamos a Morena, subestimamos la cantidad de elecciones que ganó Morena. Yo creo que pocos apostaban a que iban a ser 11 de 15. Y digo, eso me llevaría a otro tema, ¿no? Que creo que lo planteó Georgina, no, no me queda claro que lo que ha pasado en estas 21 elecciones, ¿no? De las 15 del año pasado y 6 de tenga que ver todo con el presidente. Yo creo que para bien o para mal, el proceso de selección que siguió Morena, es decir, cómo fueron haciendo sus candidaturas, pasó a sustituir en algún punto al presidente o a su partido. De ahí que en el año pasado hayamos sobreestimado a Morena partido y subestimamos a los gobernadores. La verdad es que, digo, ya no sé como gobernadores, ¿no? Hoy gobernadores,
o gobernadores electos, pero como candidatos, el nivel de eficiencia que ha tenido Morena con su sistema de selección de candidatos, creo que ha sido, creo que se ha mostrado, y va más allá del partido, va más allá del propio presidente. Em, Mm, Georgina, nunca había pensado en el tema presupuestal. Sin duda es un tema, ¿no? Como fundamental para poder organizar elecciones, pero entiendo que es la parte política con la que el presidente está, pues, debilitando a la autoridad electoral. Pero la verdad es que por eso yo creo que hay que destacar al doble, al triple lo que pasó este domingo pasado, las capacidades que tienen los soples y que tiene el propio Instituto Electoral. Eh, Finalmente, respecto bueno, esto iba a una preocupación tuya, Arturo. Yo sí creo, en tu segundo punto, yo sí creo que sí estamos lamentablemente bajando el nivel de debate, nivel de análisis, porque, bueno, te lo pongo peor. Está al adelantar la elección del presidente, no solamente estamos bajándole al nivel o polarizando el nivel del debate, sino que incluso a nivel gobierno se está disminuyendo las capacidades de gobierno porque dentro de la propia administración hoy es si estás con un candidato u otro. Y en función de eso cooperas con un gobierno, con un funcionario u otro. Es decir, es algo que yo no había escuchado, no había visto antes, pero el hecho de que el presidente haya adelantado la sucesión de esta manera implica que ha formado equipos dentro del gobierno y estos equipos no cooperan de, si estás con el equipo, ¿no? Del otro lado, sea el de César, perdón, nuestro secretario de Gobernación, o el canciller, o la Adán jefa de Augusto. gobierno. Adán Augusto, gracias. Es que me dice César Augusto, perdón, gracias. Adán Augusto, o Claudia Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, o el propio Monreal, ya, o sea, lo que entiendo hoy es que tenemos un gobierno hiperdividido. Entonces, nada más quería escalar lo que tú decías, Arturo, a un nivel más grave, que ojalá y fuera nada más el debate y el análisis. El gobierno ya está dividido, ¿no? Y bueno, finalmente a algunos temas que tocó Alejandra que me parecen fundamentales. Me parece que el tema de género, bueno, y se los digo, ¿no? Alguien que tiene dos hijas, me preocupa en todos los niveles y en todas las dimensiones. A mí lo que me preocupa es que tanto en el Congreso como a nivel ejecutivo, con gobernadoras, el tema no es que lleguen congresistas o que lleguen gobernadoras, el tema es que tengan una política de género. Y a mí eso es lo que más me preocuparía. No se los doy nada más en la dimensión de México, es una reflexión a nivel mundial. Eh, y digo, hay ejemplos, pues algunos muy lamentables, irónicos. ¿Cuál fue la primera ministra en el mundo? Benazir Bhutto, Pakistán. ¿Dónde viven hoy peor las mujeres en el mundo? O uno de los peores lugares para vivir. Pakistán al lado de Afganistán, ¿no? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que hay en el Congreso de Estados Unidos? 17-20%. El de México, ¿no? Llegamos a récords de 35 con equidad de género. Alguien diría que en Estados Unidos los temas de política de género son peores que los de México teniendo menos legisladoras. A lo que voy con esta reflexión es, ojalá y nuestra representación, si lo ponemos en términos de otras minorías sociológicas, es como mujeres representan mejor mujeres, indígenas representan mejor indígenas, o la minoría que quieran, afroamericanos representan mejor afroamericanos. Entonces, no es de México, es un tema genérico, es mundial. Es decir, representación tiene que ver con demográfico, o hay algún otro demográfico que pueda representar esa causa. Les diría que es mi reflexión ahí, y sí creo que es un avance tener más gobernadoras, sin duda,
Esperemos que tenga mayor impacto sobre política de género, pero por lo menos les diría que a nivel legislativo, a nivel Congreso, no está muy claro, ¿no? Por lo menos para México. Eh, Nada, o sea, serían como las reflexiones que creo que a partir de lo que creo que cada uno se presta para un debate en sí mismo, pero ya en términos de ganadores, perdedoras, a ver, para mí no hay la menor duda, ganó Morena, la alianza no queda claro, y bueno, que es algo que debería de llevar a repensar los términos de la alianza, amplió su ventaja, ganó con mayor margen, ganó básicamente lo que se tenía estimado, 4 de 6, y pues sí, me parece que más allá de la victoria numérica, pues hay una victoria de narrativa, ¿no? Que es un poco como hace 10 años o un poco más, como le decía mi amigo, colega, cogénere Leo Zuckerman, ¿no? Es hacer a Peña Nieto inevitable en la elección del 12, se convirtió en un tema. Da la impresión de que con esto que acaba de pasar y lo que siguen del 23, 24, estamos en la narrativa de si Morena no va a ser no se está planteando como la opción inevitable. Y entrar en ese discurso, yo les diría, es lo que más me preocuparía, porque entonces estamos ya de entrada, pues, derrotando a la oposición y digamos, dejando de hacer un ejercicio de competencia, ¿no? Gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Paco. Híjole, o sea, defender son muchos temas, algunas conclusiones con las que me quedo. Yo creo, como lo dijo Ale, más el tema de la concurrencia creo que no ayuda mucho, invisibiliza un poco algunas elecciones locales que son importantes, hace la organización más complicada, pero también creo, me parece que al principio lo dijo Ernesto y lo dijo Georgina, creo que ya le agarramos a este modelo de mixto de una autoridad electoral nacional y autoridades electorales locales que se coordinan para la organización de la elección, creo que ya le agarramos, digamos, hemos dejado que la reforma se asiente lo suficiente, tiene prácticamente 8 años la reforma de 2014 y ya le agarramos, ¿no? Esto creo que queda de reflexión para la reforma. Yo soy de los que opino si algo sirve para que le mueves y las elecciones en México se hacen y se hacen bien, y aquí me parece que todos y todas estamos de acuerdo en este punto. En el tema de las coaliciones, lo que aportan, creo que sí hay partidos políticos que se han vuelto insignificantes. Vamos a sacar en los próximos días un análisis de la militancia de los gobernadores y demás, pero pues prácticamente el desfonde del PRD es porque se fueron a Morena y el desfonde del PRI es porque se fueron a Morena, ¿no? O sea, el punto un poco es, no estamos teniendo una nueva clase política, son pocos los liderazgos nuevos que tenemos, muy pocos, sino que más bien se van al mejor postor y la verdad es que es eso, ¿no? Se van alineando todos con quien está en el gobierno, en el poder y se van pasando hacia allá, ¿no? Y después los que no tienen cabida ahí acaban en partidos donde sí les dan cabida, ¿no? O sea, es un vaivén y yo creo que eso nos debería preocupar. También otro de los puntos que creo que nos debería de preocupar es la falta de narrativa de nuestros partidos políticos, porque realmente lo que están haciendo a veces me recuerda así como al meme del hombre araña en el que son 2 o 3 hombres arañas y todos se atacan entre ellos, pues así es, ¿no? Unos dicen, los de antes hicieron todo mal, nosotros somos la transformación. Otros dicen, los de ahorita lo hacen mal, nosotros somos la opción. Y el otro dice, ni tú ni tú, yo soy la opción, pero dan pocas como propuestas o alternativas de gobierno, ¿no? O sea, yo difícilmente escucho o veo cuál sería el plan de acción, ok, cuál es lo que hay que corregir. Y la verdad es que este gobierno nos ha dado muchísimo material para corregir y los anteriores, pero pues además ya vemos, ¿no? Se habla de alguna cuestión del gobierno actual y le sacan a los anteriores
que si las casas, que si los terrenos y demás. Entonces, la verdad es que eso vuelve muy complicada la narrativa. Y bueno, en cuanto a ganadores, pues creo que podemos decir que todos son ganadores, pero también podemos decir, como lo dijo Georgina, que todos son perdedores, y yo más bien creo que no hay como ganadores absolutos. Sin duda Morena sigue avanzando y sigue viéndose. Si vemos el mapa político, la verdad es que el Pacífico, salvo el sureste, el Pacífico y el Atlántico, salvo algunos lugares específicos, son totalmente de Morena, ¿no? Creo que en el sureste Yucatán no lo es, el Pacífico completamente, desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán no, y el Atlántico prácticamente también ya es totalmente de Morena, salvo Jalisco, que es de MC, ¿no? Quedarán ahí algunos estados en el centro y en el norte que se resisten, pero sí es una fuerza con bastante crecimiento. Ahora, yo les preguntaría dos cosas para ya concluir y un poco ver hacia lo que viene. Estas elecciones, ¿qué nos dejan para reflexionar de cara a 2024? Reflexionar tanto como en cuanto a la organización de las elecciones, en dónde va a haber que poner el detalle. Me queda muy claro que lo que hoy resolvió la Sala Superior es sumamente importante, este padrón de personas reincidentes. Creo que eso valdría la pena analizarlo en un observatorio de sentencias, a ver si organizamos uno próximamente, pero creo que es un punto, ¿no? Cuidar la legalidad de la elección. Pero ¿cómo lo ven? Tanto en este plano, hay que ver si impacta la reforma, si no, si habrá o no habrá, y en cuanto a los resultados electorales, en cuanto a lo que viene políticamente, la recomposición de fuerzas. Y nada más una mención, a ver si alguien dice las impugnaciones. Más allá de si peguen o no, seguiremos con esta tradición de impugnar por impugnar. Ya se anunció que Aguascalientes se va a impugnar, Tamaulipas también se va a impugnar. ¿Hasta dónde vamos a llevar este tema en las impugnaciones? Y cualquier reflexión final que tengan. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Georgina. Gracias, Arturo. A ver, bueno, ya para cerrar, a ver, en cuanto a la organización de la elección, yo creo que es muy importante, y aquí retomo algo de lo que decía Ale, algo de lo que decía Paco, va a ser importantísimo hacia particularmente el 23, que se garantice que el tema de la paridad en las postulaciones de candidaturas se lleve a cabo, ¿no? Tenemos dos entidades clave que vienen el año que entra, Estado de México y Coahuila, y la paridad tiene que implementarse. Y en ese sentido, pues me parece a mí una idea fantástica que sigamos sumando a esta cartera de gobernadoras, que si bien sí, efectivamente estamos hablando de una paridad formal o de una igualdad formal, y tenemos muchos pendientes con la sustantiva, pero que la formal igual es igual de importante en términos de normalización, de visibilización, de representación, y eso no se debe dejar a un lado. Paridad en gubernaturas para el año que entra. Por otro lado, en cuanto a la reforma, y si, digamos, ya ahora en la víspera de la discusión legislativa, a mí me parece que, bueno, ninguna de las reformas que están sobre la mesa, ni la del presidente, ni las de la oposición, atienden los temas que tiene nuestro sistema electoral el día de hoy, que si bien sabemos, y lo hemos dicho aquí, hemos dado ejemplos, hemos dado datos, sabemos que funciona muy bien, y en realidad, pues digamos, ahí yo también soy de la idea, comparto, Arturo, que hay poco que ajustar en términos organizativos, pero las grandes insuficiencias que todavía tiene nuestro sistema electoral tienen que ver, en primer lugar, con la utilización de los programas sociales con fines electorales. Seguimos con grandes pendientes en ese tema. El uso de dinero de fuentes indebidas en las campañas. Y por último, un tercer gran pendiente es el modelo de comunicación política, como mencionaba Alejandra. Ninguna de las reformas, ninguna de las discusiones toca estos temas,
y en ese sentido pues me parecen totalmente improvisadas, frívolas y que no atienden, no parten de un diagnóstico certero. No, basta con leer la exposición de motivos de la reforma del presidente, datos incorrectos, en fin. Entonces no se atienden estos tres temas, que sí son los grandes pendientes. Entonces, si no se atienden estos tres temas, que no hagan nada, ¿no? Eso por el lado de la reforma. Y por otro lado, pues desde luego, a mí me parece otro gran problema hacia 2024 es la sucesión mega adelantada. O sea, no solamente adelantada, sino mega adelantada. ¿Por qué? Porque entre los grandes problemas que eso genera es que hay una expectativa respecto al 2024, y lo vimos en esta elección, ¿no? La nota, más allá de lo que hayan dicho los candidatos, las candidatas a nivel nacional, era en dónde se presentó Claudia Sheinbaum el fin de semana, en dónde se presentó Marcelo Ebrard y en dónde se presentó Adán Augusto López. Y entonces el gran pendiente el lunes en la mañanera era respecto a las famosas corcholatas, y eso desgraciadamente ha eximido al presidente de rendir cuentas de muchos de los pendientes que tiene su presidencia. Yo sé que en términos de comunicación y de política, pues el sexenio prácticamente ya acabó, pero en la realidad no es así. El sexenio todavía tiene 2 años, hay muchos problemas que tiene este país y no debemos de eximir al presidente de rendir cuentas en esos temas. Y yo dejaría hasta aquí mi intervención, resaltando desde luego lo que sí se puede mejorar de nuestro sistema electoral. Estos 3 temas son los grandes pendientes. Un tema que no sea ese, desde luego, yo creo que ahorita tiene poca relevancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Ernesto está ahorita como oyente, Sí. sino No, ya estoy Alejandra, aquí, Arturo. tú dinos cuáles son tus Arturo, ya conclusiones estoy y por acá. opiniones respecto a estos temas. Hola, hola. Hola, Arturo, ¿me escuchan? No, creo que Alejandra tampoco está. Ernesto, ¿tú nos escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, yo los escucho y según yo estoy habilitado ya. No sé si me escuchen, Arturo. Yo sí escucho a Ernesto. Ok. Yo no. Pues bueno, entonces adelante, Ernesto, si lo escuchan. Sí, bueno, a ver, lo decía Alejandra hace rato, ahorita lo dijo Georgina también. Preocupa y quiero dejar el tema de qué mejorarle y la reforma al final, pero primero abordo este tema del 2024. Hoy hubo una sentencia o una resolución, mejor dicho, importante del Tribunal Electoral, pues confirmando las sanciones a los 18 gobernadores morenistas que mostraron un activismo inusitado e ilegal en el proceso de revocación de mandato. Y qué bueno que hubo esa sentencia porque pues marcará un precedente para que no sigan violando la ley. Creo que ese es uno de los grandes temas que habría que revisarse en una reforma político-electoral de fondo. Nuestro modelo de comunicación nació en 2007-2008 y se enfocó a regular lo que hacen los actores políticos básicamente en la radio y la televisión. Y nunca, pues en ese momento no había redes sociales, no había, o por lo menos no eran un instrumento todavía de la política tan influyente como lo son actualmente. No sé si eso valga la pena regularlo o no, pero lo que sí creo es que ha cambiado mucho la realidad de México y de la tecnología y de todo el mundo, y quizás valdría la pena ver si vale la pena que siga siendo tan restrictivo el modelo de comunicación política, sobre todo porque lo están violando flagrantemente los gobernadores y los actores políticos en general. A mí sí me preocupa que la revocación de mandato hubiese sentado un precedente de impunidad para gobernadores.
Y pues sí me preocupa que ahora sean 22 los que estén dispuestos a violar la ley electoral, amparados en el supuesto respaldo a un movimiento, pues a una transformación o como se le quiera llamar. Creo que ahí habrá que tener mucho cuidado, porque un rasgo característico de quienes gobiernan estados con el membrete de la 4T o de Morena o del PT o del Verde o de los partidos aliados, es que son muy militantes de la causa López Obradorista y de pronto se olvidan de que su principal responsabilidad es gobernar y están casi todo el día en el activismo político. Insisto, lo vimos en revocación de mandato, lo vimos los fines de semana, lo que pasa es que concentramos la atención en Claudia Sheinbaum, pero las gobernadoras estaban con Nora Rubalcaba, los gobernantes andaban ahí por todos lados, el propio secretario de Gobernación, subido a templetes, esa parte, combinado con esto que decía ahorita Georgina, de que se adelantó esto 2 años, pues imagínense, si esto hicieron en 2022, ¿qué podemos esperar de las campañas en Coahuila y en Estado de México el próximo año? Pues van a estar todo el día, todos los días, y eso puede tener un daño un poco grave, creo yo, a la calidad de los gobiernos, porque, insisto, el perfil de estos nuevos gobernantes de Morena es de una militancia total, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es un tema que hay que considerar. Ahora, respecto a la reforma y pendientes, qué bueno que mencionó Alejandra lo de paridad. Creo que, pues sí, efectivamente, hoy tendremos 9 gobernadoras. El próximo año por lo menos debe haber una, si se sigue la regla que se ha aplicado hasta el momento. Deberá haber una gobernadora, lo espero, o por lo menos los partidos estarán obligados a postular hombre-mujer en Coahuila, Estado de México, si no es que 2 mujeres. Y bueno, probablemente cerremos el 2023 con casi la tercera parte del mapa político del país gobernado por mujeres, cosa que me parece que es muy buena noticia en sí misma, y ojalá se siga avanzando en ese tema. A mí el tema que me preocupa más, y lo ligo con el de reforma, es este asunto de la criminalidad en las elecciones. Hoy se lanzan acusaciones, de pronto parecen hasta frívolas, ¿no? Se llega a frivolizar el tema cuando se menciona así nada más, sin pruebas, pero pues hoy tenemos a personajes políticos diciendo abiertamente que el presidente tiene nexos con el narco, ¿no? Y me parece que esa acusación es muy grave y debería estar sustentada en pruebas de entrada, pero suscita un debate que lástima, es una pena que lo estemos frivolizando, porque de pronto ya el tema ya no es la acusación o si esto tiene fondo o no, sino si Muñoz Ledo chochea más que Andrés Manuel, o en fin, ¿no? Eso, creo que ese es un tema bien serio, es un tema que puede estar también detrás de la manera en la que se están decidiendo las elecciones en México. Sí, este año no hubo asesinatos, pero porque no hubo elecciones municipales. El año pasado prácticamente a todos los candidatos a los que se les asesinó, estaban buscando una presidencia municipal. Este año solamente estaban las 39 de Durango. Qué bueno que hubo saldo blanco, digamos, en ese sentido. Pero si hubiera habido elecciones municipales, es muy probable que hubiera pasado lo que ocurrió en 2021. Lamentablemente, porque es un tema que incluso trasciende al sistema electoral. El crimen organizado no se está metiendo con el sistema electoral. Incluso yo diría lo está usando para llevar a ciertos personajes a los puestos de poder. No está boicoteando la elección en sí misma, pero sí está interviniendo antes, en las fases previas, en la decisión de candidaturas, en la definición de campañas, desapareciendo, levantando o asesinando a un candidato de repente o a una candidata, amedrentando. O sea, eso está ocurriendo. Y a mí me parece que el gobierno debería estar más preocupado por eso que por estar proponiendo una reforma electoral. Es bien curioso, 2 áreas que son clave en la investigación criminal en este país, como son la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia de Aduanas, por donde pasan muchos de los precursores que ya nos dijeron los gringos que les preocupa muchísimo, pues esas 2 oficinas, ahora nos enteramos que llevan meses trabajando en la redacción de una iniciativa de reforma electoral y no en el tema que deberían estar atendiendo, que es la inteligencia financiera, cómo cerrarle el paso al dinero
de los criminales que puede estar llegando a las campañas o al financiamiento de candidatos y partidos. Creo que uno de los grandes temas que debería de atenderse desde el punto de vista legislativo, de diseño de políticas públicas, pues es el del crimen organizado y su posible interferencia en las elecciones, en la política mexicana. Y no es un tema que esté en la iniciativa que plantea el presidente. Está de alguna manera en la iniciativa que planteó el PAN. Creo que la oposición está muy preocupada por ese tema. El año pasado fueron a la OEA, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés. Este año el discurso nuevamente ya postelectoral es el crimen intervino. Lo estamos viendo hoy, hay tweets, ¿no? Con estas actas que se presentan de Tamaulipas en Casilla Zapato y la acusación que se lanza de que eso pudo haber sido por la acción de grupos armados. En fin, creo que la oposición también está obligada a probar sus dichos y a que si se va a entrar a ese debate, entremos con toda la seriedad. A mí me preocupa mucho más. Entonces, creo que ese es uno de los grandes temas que debería discutirse. Y pues, en fin, yo agradezco mucho la oportunidad, Arturo, de platicar con Alejandra, con Georgina, con Paco y con los que nos están escuchando. La verdad es que ha sido muy grata la charla y muy, 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 muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Ale, ahora sí vamos contigo. Sí, Arturo, muchas gracias. Sobre la organización de los futuros procesos electorales, yo ahí tengo muchísima confianza y la confianza está basada en datos, hechos, en argumentos racionales de que hagan la reforma que hagan, las autoridades electorales, todas las personas que profesionalmente están dando la vida por la democracia del país, siempre sacan todo adelante. Lo vimos con la reforma de 2007, que fue muy extenuante, con la de 2014. Yo ahí en ese rubro no le veo ningún problema. Tienes razón que si algo funciona, ¿para qué lo vamos a modificar? Pero creo que sí hay que hacernos cargo de que existe, ¿no? Un deterioro desde mi perspectiva para el federalismo electoral desde 2014. Pero bueno, ese es otro debate que después podríamos seguir discutiendo. Entonces, en términos de organización, esta elección nos deja, confirma la tranquilidad que tenemos, la confianza en las autoridades electorales, en el Servicio Nacional Profesional Electoral. Mis respetos, la verdad, siempre son personas que no duermen en sus casas, que están todo el día ahí. Esos son los, como ya lo dijeron, los verdaderos ganadores de este proceso electoral. Y bueno, coincido con Georgina, las reformas, las iniciativas que se están planteando no están tocando los temas fundamentales donde sí tendríamos que ajustar algunas tuercas. El modelo de comunicación política, ¿verdad? Es una de ellas. Para mí la más importante porque justo si no hay una buena comunicación política, si los partidos políticos no tienen agendas, no están comunicando algo sustantivo, importante, real, pues vamos a seguir viendo este desencanto y pues la misma, aunque suene dramático, pero autodestrucción de los partidos políticos, ¿no? Que siguen con una lógica pragmática, coyuntural, que no ven a futuro y entonces pues vemos que eso les está quitando militancia, confianza y abstencionismo, que son los tres indicadores que manejan en la ciencia política para hablar de la crisis de los partidos políticos. Pero bueno, tampoco hay que decir que nuestro sistema electoral es perfecto, evidentemente no, aquí ya hemos mencionado varios problemas. Yo sigo creyendo que hay una sobreregulación muy importante en nuestro sistema electoral. Para mí, un indicador de que hemos superado la parte de la democracia procedimental va a ser el día que ya no sea tan relevante y que podemos entonces pasar a debatir lo que sigue en el proceso democrático sustantivo, cuando estemos evaluando la calidad de la representación, cuando estemos evaluando el trabajo de las y los legisladores, cuando estemos hablando de cómo la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana están tomando decisiones fundamentales. Seguimos problematizando muchísimas veces
cosas que no son realmente conflictos, ¿no? Dentro de la democracia procedimental. El tema de las impugnaciones, qué bueno que lo tocas, Arturo. Eh, la OEA, ¿no? En esta última misión de observación electoral que acompañó a México en el proceso de revocación de mandato en su informe preliminar, es prácticamente la única área de oportunidad que menciona la OEA sobre la organización de los procesos electorales, o la más notable. Habrá que esperar a ver el informe final de la OEA, pero justo señala esto, ¿no? Que los actores políticos siguen un exceso de judicialización de los conflictos electorales. Gran parte de las denuncias, lo hemos visto históricamente, son muchas frivolidades, no reconocer el resultado de las elecciones. Es absurdo que en este proceso electoral se hayan anunciado posibles impugnaciones cuando hay una diferencia porcentual muy importante. Aunque aquí me gustaría mencionar algo que comentaba con Javier Aparicio, que justo está aquí acompañándonos, que al haber un margen de diferencia entre los primeros y los segundos lugares en las elecciones de gubernaturas amplio, pues esto lleva a que sea muy poco probable que se anulen las elecciones cuando existan muchas irregularidades. Entonces, no hay un incentivo ahí para que los partidos políticos, los actores políticos, los gobernadores, gobernadoras, servidores públicos se porten bien, a la altura de la democracia que tenemos consolidándose desde hace varios años. Entonces, ¿cómo disminuir estas impugnaciones? Es el gran tema. Necesitamos, evidentemente, como lo dice siempre Gloria Alcocer, trabajar en educación cívica, en cultura cívica, en ética. Siempre nos da flojera hablar de estos temas porque pensamos que es como, pues, algo que se debe de hacer y lo damos por hecho, pero no. No le invertimos la misma cantidad de dinero a la educación cívica, a involucrar a la ciudadanía en proyectos comunitarios, en políticas públicas, en los mecanismos de participación ciudadana incluso, ¿no? Vemos que son menos importantes en la narrativa de la opinión pública en general que un proceso electoral. Y no, tendrían que estar a la misma altura de un proceso electoral, porque estamos hablando del ejercicio de derechos políticos. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en eso, porque pues de lo contrario van a seguir esta cultura de la impugnación frívola. Evidentemente, el Tribunal Electoral, las autoridades jurisdiccionales locales, hay que aplaudirles también la tutela de los derechos políticos. Estas acciones afirmativas que se han venido implementando desde lo local primero y en esta última elección federal de 2021 es gracias a las sentencias del diálogo que se genera con personas que impugnan, que están exigiendo tener una voz. Entonces, me parece que, como lo dijo Georgina, es bien importante la presencia de mujeres, de personas indígenas, de personas con discapacidad, de personas trans, de la comunidad LGBTI en términos de visibilización, y porque dentro de la literatura se habla de un aumento de la probabilidad de una agenda inclusiva. Entonces, también hay que tener cuidado, ¿no? Con juzgar, fiscalizar con mayor exigencia a los gobiernos de mujeres que los gobiernos de hombres. Hay que ver, ¿no? Que no hay que caer en esos reduccionismos tampoco. Me preocupa muchísimo lo que dice Ernesto, el crimen organizado, la violencia. Afortunadamente tuvimos saldo blanco, pero va a ser grave cuando tengamos elecciones, como lo dijo muy bien Ernesto, de ayuntamientos. Ahí está uno de los principales problemas, y lo mencionaba esta consultoría, ETELEC, que son todavía municipios donde no hay alternancia, donde se resisten a reconocer triunfos o victorias de la oposición, además de la influencia del crimen organizado. Eso sí debe de preocuparnos. Y bueno, yo agradezco enormemente la invitación, agradezco a quienes nos acompañaron aquí, que nos escucharon, y ha sido muy interesante escuchar a Georgina, a Francisco, Ernesto y a ti, Arturo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Paco, te toca cerrar con tus reflexiones finales. Gracias, Arturo. Mira, yo me concentro nada más en un tema que es, porque lo ha mencionado Georgina y Alejandra, creo que también Ernesto, todo el tema de el modelo de comunicación. Me preocupa, digamos, hay muchos otros temas que están en nuestras preocupaciones electorales, pero
buena parte de lo que está haciendo Morena pues, en otras democracias del mundo sería perfectamente legal. Eh, Aquí le llamamos elección de Estado por nuestros antecedentes. Habría que reflexionar sobre el tema. A lo que voy con esto es, mm, venimos de una historia, ¿no? Y bueno, muchos de ustedes como abogados lo saben, pues de desconfianza, de hiperregulación, la ley que nos dimos no permite, o no debería permitir lo que hace el secretario de Gobernación o lo que hace los gobernadores, y por ello hay sanciones. Eh, me, me, Me preocupa, digamos, cuánto de esta regulación a veces no corresponde con lo que está pasando allá afuera, ¿no? Que tiene que ver con empresarios financiando campañas, límites de campañas que no corresponden para nada con lo que gasta un diputado, sobre todo una campaña de diputado federal o lo que se gasta para gobernador, que es lo que dice la ley. Pero en ese mismo esquema entra todo el modelo de comunicación política, es decir, eh, eh, qué sí se puede decir, qué no se puede decir. Digamos, venimos de un modelo muy restrictivo que no corresponde a lo que está pasando allá afuera. Y me parece que en, en- en- en esta teoría de delincuencia, el broken window, ¿no? De la ventana rota, si tú puedes violentar todas las restricciones que hay respecto a en una campaña, cómo se puede comunicar, qué se permite, qué no se permite, y eso lo puedes violentar, te permite violentar muchos otros temas legales que están que, que, que regulan o que restringe una elección. Digo, ya no quiero ir más allá a temas de seguridad y, ¿no? Como decía Ernesto, de las cosas que más nos deberían de preocupar, pero en una cosa tan pequeña como me parece pequeña en términos de lo que importa en una elección, si no la podemos respetar porque tal vez hay una parte de la regulación que no coincide ya sea con los valores o con lo que está pasando allá afuera, creo que tendríamos que repensarlo, ¿no? Yo me refiero estrictamente a temas de campañas políticas, campañas de comunicación, lo que ha imperado lamentablemente mucho en el país, que son campañas negativas, porque de pronto al regular tanto, me parece que nos quedamos fuera de cómo están actuando los actores políticos hoy día y no que por ello esté bien, sino es hasta dónde la ley nos alcanza y hasta dónde lo podemos controlar. Yo me quedaría nada más con esta reflexión. Arturo, gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues creo que hay mucho que pensar. Sin duda, el modelo de comunicación política a mí también se me hace un aspecto muy importante que debemos de tocar. Yo creo mucho en la desregulación. Creo que tú lo dijiste ahorita muy bien, Paco. El tema es lo que está haciendo Morena. Ojo, y que muchas veces lo hicieron los anteriores, ¿no? O sea, hemos hablado, algunos los hacen más descaradamente, otros más veladamente, pero todos intentan jalar agua para su molino. Las cosas se ven diferente cuando uno es gobierno a cuando uno es oposición, pero se puede hacer en cualquier país del mundo. A mí la verdad me desespera un poco, me frustra un poco que las autoridades electorales tengan que entrar a veces a valorar hasta el contenido de los spots. Es que dijo esta palabra, entonces ya es calumnia. Es que dijo otra, oye, llamó uno corrupto al otro, lo llamó ratero. Estamos en un debate amplio, ¿no? Y la ciudadanía juzgue. Uno de los temas importantes, las impugnaciones que decía Sale, yo me acuerdo en 2021 se impugnó la elección de Querétaro, que fue la más abierta de todas. Pero además lo más curioso es que la impugnación fue extemporánea y todavía fueron a la sala superior con la impugnación extemporánea. Para mí la solución es muy fácil. A mí me gusta el sistema de Perú, pero ya me han dicho que lo ven muy inviable en México, que te pide fianza. Y si tu impugnación no tiene al menos argumentos y pruebas, se cobra la fianza. Pero yo las desecharía por frívolas. A mí me parece que en cuanto el tribunal
se ponga exigente con la procedencia en cuanto a que no todo es acceso a la justicia y hay veces que hay frivolidades, van a dejar de impugnar por impugnar, porque aparte los partidos lo que dicen es, vamos a defender el voto de la ciudadanía. No van a defender el voto, están tratando de pelear en la mesa lo que no lograron obtener en las urnas. Y bueno, creo que hay muchos temas de nuestro sistema electoral que merecen reflexión. Nosotros desde el laboratorio electoral seguiremos generando espacios para reflexionar diferentes, seguiremos haciendo análisis, seguiremos emitiendo diferentes documentos, los pueden consultar todo lo que hacemos en nuestro sitio de laboratorioelectoral.mx y la verdad es que creo que es necesario conocer las diferentes visiones, las diferentes opiniones, los ángulos, las posturas encontradas. Como siempre lo digo, uno de los valores de la democracia es el intercambio de opiniones y hacerlo con tolerancia. Les agradezco muchísimo, Georgina, Ale, Ernesto y Paco, habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en el próximo Tweet Space que ya anunciaremos en su momento. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches.